Por razones académicas te hacemos saber que la primera parte del Código de Procedimiento Civil Dominicano consta de 5 libros. Ahora continuamos con la lectura completa de la segunda parte del Código de Procedimiento Civil Dominicano, el cual consta de 3 libros, con sus respectivos títulos cada uno. Segunda parte, Procedimientos diversos. Libro primero. Título primero. De los ofrecimientos de pago y de la consignación. Artículo 812. Toda acta de ofrecimiento de pago designará el objeto ofrecido, de modo que no se pueda sustituir con otro, y si se hace en especies, contendrá la enumeración y la calidad de éstas. Artículo 813. En dicha acta se mencionará la respuesta, la no admisión o la aceptación del acreedor, y si firmado, rehusado o declarado no poder hacerlo. Artículo 814. En caso de que el acreedor rehusare lo ofrecido, podrá el deudor, para librarse, consignar la suma o la cosa ofrecida, con observancia de las formalidades prescritas por el artículo 1259 del Código Civil. Artículo 815. La demanda que se pueda intentar en validez o en nulidad de los ofrecimientos o de la consignación se formulará según las reglas establecidas para las demandas principales, y si es incidental lo será por simple escrito. Artículo 816. La sentencia que declare la validez de los ofrecimientos ordenará en el caso de que éstos hayan tenido lugar sin la consignación, que a falta de recibir el acreedor la suma o la cosa ofrecida éstas sean consignadas, y pronunciará la cesación de los intereses desde el día de la realización del depósito en la caja pública. Artículo 817. La consignación voluntaria u ordenada se efectuará siempre a cargo de los que hagan oposición, si los hubiere, poniéndolo en conocimiento del acreedor. Artículo 818. Lo demás se regula por las disposiciones del Código Civil relativas a los ofrecimientos de pago y a la consignación. Título segundo. Día o derecho de los propietarios sobre los muebles, efectos y frutos de sus inquilinos y arrendatarios, y del embargo retentivo contra los deudores transeúntes. Artículo 819, modificado por el artículo 4 de la Ley 571 del 4 de octubre de 1941. Los propietarios e inquilinos principales de casas o bienes rurales, haya o no contrato por escrito, pueden, después de un día del mandamiento de pago y sin previo permiso del juez de paz, hacer embargar por deuda de alquileres y arrendamientos vencidos los efectos y frutos que se encuentren en dichas casas o establecimientos rurales y en las tierras que a ellos correspondan. Pueden también hacer que se embargue al instante, en virtud de permiso que se haya obtenido del juez de paz, previa solicitud al efecto. Están asimismo facultados para hacer el embargo del ajuar que tenga la casa o la finca, cuando ha sido quitado de su sitio sin su consentimiento, y conservar su privilegio sobre él con tal que hayan efectuado su reivindicación conforme a lo dispuesto en el artículo 2102 del Código Civil. Artículo 820. Los efectos de los subarrendatarios o sublocatarios que estén en los lugares ocupados por ellos, y los frutos de las tierras que subarrienden, se pueden embargar a causa de los alquileres o arrendamientos adeudados, por el inquilino o arrendatario de quien los hubieron, pero obtendrán la suspensión del procedimiento, justificando que han pagado sin fraude, no pudiendo oponer pagos hechos adelantados o sea con anticipación. Artículo 821. El embargo de esta clase se hará en la misma forma que el Ejecutivo, pudiéndose constituir depositario al mismo a quien se embarga, y en caso de que haya frutos se procederá conforme a lo que prescribe el título 9 del libro anterior. Artículo 822. Todo acreedor, aunque carezca de título, puede, sin previo mandamiento de pago, pero con permiso del presidente del Tribunal de Primera Instancia y aún del juez de paz, hacer embargar los efectos que encuentre en la comuna en que resida y que pertenezcan a su deudor transeúnte. Artículo 823. El que embarga será depositario de los efectos si están en su poder, y en caso contrario se establecerá uno. Artículo 824. Tratándose de los embargos a que se contrae el presente título, no se podrá proceder a la venta sino después que haya sido declarada la validez de aquellos. Y en el caso del artículo 821, el embargado,
y el que embarga en el del artículo 823, o el depositario si lo hubiere, serán condenados a la presentación de los efectos por apremio. Artículo 825. Además de esto, se observarán las reglas anteriormente prescritas para el embargo ejecutivo y para la venta y distribución de las sumas que de él provinieren. Título 3. Del embargo en reivindicación. Artículo 826. No se podrá proceder al embargo en reivindicación sino en virtud de auto del presidente del Tribunal de Primera Instancia, a solicitud de parte, y esto, a pena de daños y perjuicios, tanto contra la parte como contra el alguacil que haya procedido al embargo. Artículo 827. Todo pedimento para obtener embargo en reivindicación, designará sumariamente los efectos en que recaiga el embargo. Artículo 828. El juez podrá, aunque sea en días de fiestas legales, permitir se haga el embargo en reivindicación. Artículo 829. Si aquel en cuya casa se encontraren los objetos que se quiere reivindicar rehusare la entrada o se opusiere al embargo, se recurrirá al juez para que decida en referimiento, suspendiéndose, no obstante, el embargo, sin perjuicio de la facultad que tiene el requerente de establecer una guardia a las puertas de la casa. Artículo 830. Al embargo en reivindicación se procederá en la misma forma que al embargo ejecutivo, salvo que el mismo contra cuya persona se trabe, pueda ser constituido depositario. Artículo 831. La demanda en validez del embargo se formulará ante el tribunal del domicilio de aquel contra quien se ejerce el procedimiento, y si está en conexión con una instancia ya pendiente se formulará ante el tribunal que conozca de esta instancia. Título 4. De la puja ulterior en caso de enajenación voluntaria. Artículo 832. Las notificaciones y los requerimientos prescritos por los artículos 2183 y 2185 del Código Civil serán practicados por un alguacil comisionado al efecto por el presidente del Tribunal de Primera Instancia del distrito en que tenga lugar, en virtud de simple pedimento. Y en unas y otros se indicará la constitución de abogado cerca del tribunal en donde la nueva subasta y el orden de los pagos tendrán lugar. El acto de requerimiento para la subasta expresará, juntamente con el ofrecimiento e indicación de la fianza, citación a 3 días ante el tribunal para recibirla, en lo cual se actuará como en materia sumaria. Esta citación será notificada en el domicilio del abogado constituido, y al mismo tiempo se dejará copia del acto de compromiso de la fianza y del depósito, en la Secretaría del Tribunal de los títulos que hagan constar su solvencia. Y si ocurriere el caso en el que el nuevo pujador diere prenda en dinero o en renta sobre el Estado, a falta de fianza, conforme al artículo 2041 del Código Civil, hará notificar junto con la citación la copia del acto que dé fe de la consignación de la prenda. Si la fianza es rechazada, la nueva subasta será declarada nula y el adquiriente sostenido en sus derechos, a menos que no haya otras pujas ulteriores hechas por diferentes acreedores. Artículo 833. Cuando una puja ulterior haya sido notificada con citación en los términos indicados en el artículo precedente, cada uno de los acreedores inscritos tendrá el derecho a hacerse subrogar en el procedimiento judicial, si el nuevo postor o el nuevo propietario no continúan la acción durante un mes después de la puja ulterior. La subrogación se pedirá por simple instancia de intervención y será notificada por acto de abogado a abogado. El mismo derecho de subrogación quedará abierto a beneficio de los acreedores inscritos, cuando en el curso del procedimiento haya habido colusión, fraude o negligencia de parte del actor. En todos los casos anteriores, la subrogación tendrá lugar por cuenta y riesgo del nuevo postor, para lo cual la fianza continúa siendo obligatoria. Artículo 834. Después de la transcripción, los acreedores privilegiados o hipotecarios en los términos de los artículos 2123, 2127 y 2128 del Código Civil no podrán tomar inscripción hábil contra el precedente propietario. Artículo 835. No obstante, el vendedor o el copartícipe pueden inscribir hábilmente los privilegios que les están conferidos por los artículos 2108 y 2109 del Código Civil,
dentro de los 45 días del acto de venta o de partición, sin embargo de cualquiera otra transcripción de actos hechos en dicho término. Artículo 836. Para que pueda llegarse a la reventa en subasta indicada por el artículo 2187 del Código Civil, el actor hará imprimir varios edictos que contengan, primero, la fecha y la naturaleza del acto de enajenación sobre el cual la puja ulterior ha sido hecha, el nombre del notario que lo extendió, o el de cualquier autoridad que fue llamada a hacerlo. Segundo, el precio enunciado en el acto, si se trata de una venta, o la tasación hecha de los inmuebles en la notificación a los acreedores inscritos si se trata de un cambio o de una donación. Tercero, el montaje de la puja ulterior. Cuarto, los nombres, profesiones y domicilios del anterior propietario, del adquiriente o donatario, del nuevo pujador y del que fuere subrogado a éste, en el caso del artículo 833. Quinto, la indicación sumaria de la naturaleza y la situación de los bienes enajenados. Sexto, el nombre y la residencia del abogado constituido por el actor. Séptimo, la indicación del tribunal en donde la puja ulterior tendrá lugar, lo mismo que el día, el lugar y la hora de la adjudicación. Dichos edictos serán fijados 15 días por lo menos y 30 días a lo más antes de la adjudicación en la puerta del domicilio del antiguo propietario y en los lugares designados en el artículo 699 del presente Código. Una copia del mismo edicto se insertará en uno de los periódicos de la localidad, en el mismo plazo y en cumplimiento del artículo 696. Y todo se hará constar como se tiene dicho en los artículos 698 y 699. Artículo 837. 15 días por lo menos y 30 días a lo más antes de la adjudicación, serán intimados tanto el antiguo como el nuevo propietario para que asistan a ella al lugar y en el día y la hora que se indiquen. Igual intimación se hará al acreedor que hubiere hecho la puja ulterior, si es el nuevo propietario u otro acreedor subrogado el promovente. En el mismo término será depositado en la Secretaría del Tribunal el acto de enajenación que servirá para la subasta. El precio indicado en dicho acto, o el valor declarado y el monto de la puja ulterior tendrán lugar de primera postura. Artículo 838. El que hiciere la puja ulterior, aun en el caso de ser subrogado en el acto de la diligencia de la nueva subasta, será declarado adjudicatario, si en el día fijado para la adjudicación no se presenta otro postor. Serán aplicables a los casos de puja ulterior los artículos 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 717, 731, 732 y 733 del presente Código, lo mismo que los artículos 734 y siguientes relativos a la falsa subasta. Las formalidades prescritas por los artículos 705, 706, 832, 836 y 837 serán observadas bajo pena de nulidad, y las nulidades deberán ser propuestas bajo la de caducidad, del modo siguiente, las que corresponden a la declaración de puja ulterior y la citación, antes de la sentencia que deba estatuir sobre la recepción de la fianza. Las que sean relativas a las formalidades de la subasta, 3 días por lo menos antes de la adjudicación. Por lo que respectas a las primeras nulidades, se estatuirá por la sentencia sobre recepción de la fianza, y para las demás, antes de la adjudicación. No estará sujeta a oposición ninguna sentencia en defecto sobre materia de puja ulterior, en caso de enajenación voluntaria. Solamente podrá apelarse de las sentencias que estatuyan sobre las nulidades anteriores al recibimiento de la fianza o sobre la misma recepción de ésta, y de las que se dictaren sobre la demanda para subrogación intentada por colusión o fraude. La adjudicación a causa de puja ulterior, en caso de enajenación voluntaria, no podrá someterse a nueva puja ulterior. Los efectos de la adjudicación a consecuencia de puja ulterior en caso de enajenación voluntaria se arreglarán, por lo que hace al vendedor y al adjudicatario, por las disposiciones del artículo 717 del presente Código.
No obstante, después de la sentencia de adjudicación a causa de puja ulterior, la extinción de las hipotecas legales, si no ha tenido lugar antes, se hace como en los casos de enajenación voluntaria, y los derechos de los acreedores con hipotecas legales se arreglarán por el último párrafo del artículo 772. Título quinto. Del procedimiento que debe seguirse para obtener copia de un acto o para hacerlo reformar. Artículo 839. Todo notario o cualquiera otro depositario que rehusare expedir copia de un acto a las partes interesadas en él en nombre directo, a los herederos o causahabientes, será compelido a hacerlo hasta por apremio corporal, mediante citación a breve término hecha en virtud del permiso del presidente del Tribunal de Primera Instancia. Artículo 840. El asunto será juzgado sumariamente y la sentencia ejecutada no obstante oposición o apelación. Artículo 841. La parte que quiera obtener copia de un acto que no haya sido registrado o que esté incompleto peticionará para obtenerla al presidente del Tribunal de Primera Instancia, salvo la ejecución de las leyes y reglamentos relativos al registro. Artículo 842. La copia será librada, si al lugar a ello, en ejecución del mandamiento puesto al pie de la instancia, del cual se hará mención al final de la copia expedida. Artículo 843. En el caso de negativa de parte del notario o depositario, será sometido el punto, en referimiento, al presidente del Tribunal de Primera Instancia. Artículo 844. La parte que quiera hacerse librar una segunda copia, sea de la minuta de un acto, sea por forma de ampliación, de una copia depositada, presentará para tal efecto, solicitud al presidente del Tribunal de Primera Instancia. Por el auto que se dicte se requerirá al notario para que de los testimonios pedidos en el día y la hora que les serán indicados, y a las partes interesadas para que se hallen presentes al acto. De tal auto se hará mención al pie de la segunda copia, lo mismo que de la cantidad por la cual podrá procederse a una ejecución. O si el crédito ha sido cancelado o cedido en parte. Artículo 845. En caso de disentimiento, las partes ocurrirán en referimiento. Artículo 846. Todo aquel que, en el curso de una instancia, quiera obtener copia o un extracto de un acto en el cual no haya sido parte, procederá conforme a las reglas siguientes. Artículo 847. La demanda para obtener compulsorio será hecha por escrito de abogado a abogado, será llevada a la audiencia por un simple acto y juzgada sumariamente, sin ningún otro procedimiento. Artículo 848. La sentencia será ejecutoria no obstante apelación u oposición. Artículo 849. Se levantarán actas de compulsas o confrontación, junto con la copia expedida por el notario o depositario, a menos que el tribunal que la haya ordenado cometiere el encargo a uno de sus miembros, o a cualquiera otro juez del Tribunal de Primera Instancia o a cualquiera otro notario. Artículo 850. En todos los casos, las partes podrán asistir a las actuaciones y hacer insertar en el acta que ha de levantarse las observaciones o reparos que juzguen oportunos. Artículo 851. Cuando los anticipos que se hubieren hecho para la minuta del acto y los emolumentos o costas se adeuden al depositario, podrá éste negarse a entregar la copia mientras no se le hayan pagado todos los gastos, incluso los de la misma copia. Artículo 852. Las partes podrán confrontar la copia con la minuta, cuya lectura será hecha por el depositario, si aquellas creyeren que no hay conformidad. Se ocurrirá en referimiento al presidente del tribunal, el cual hará la confrontación, para cuyo efecto el depositario estará obligado a presentar la minuta. El requerente deberá avanzar las costas, así del acta como del transporte del depositario. Artículo 853. Los secretarios y depositarios de registros públicos librarán, sin mandamiento judicial, las copias o extractos, a cuantos los requieran, pagándoseles sus emolumentos, bajo pena de costas, daños y perjuicios. Artículo 854. No se librará a la misma parte una segunda copia de sentencia sino en virtud de auto del presidente del tribunal que la haya dado. Para el caso, se observarán las formalidades prescritas para obtener una segunda copia de los actos pasados entre los notarios que contengan la fórmula ejecutiva.
Artículo 855. Todo aquel que quiera hacer ordenar la rectificación de un acto del Estado civil, hará para el efecto su solicitud al presidente del Tribunal de Primera Instancia. Artículo 856. Se decidirá sobre el particular mediante informe de un juez comisario y después de haberse oído las conclusiones del fiscal. Los jueces ordenarán, si así lo estiman conveniente, que se llame a las partes interesadas y que el Consejo de Familia sea con anterioridad convocado. Cuando haya lugar al llamamiento de las partes interesadas, se citarán, y si estuvieren en litis, la citación se hará por acto de abogado a abogado. Artículo 857. Ninguna rectificación, ningún cambio podrá hacerse en el tenor del acta, pero las sentencias que ordenaren la rectificación se inscribirán en los registros por el oficial del Estado civil, tan pronto como se les hubieren remitido, y de ellas se hará mención al margen del acto reformado. Después no podrá librarse copia de él sino con las rectificaciones ordenadas, bajo pena de daños y perjuicios contra el oficial que la hubiere librado. Artículo 858. En el caso de que no hubiere más parte interesada que el solicitante de la rectificación, y cuando éste crea tener motivos para quejarse de la sentencia, podrá, dentro de los 3 meses de la fecha de dicha sentencia, apelar ante la Suprema Corte de Justicia, presentando al presidente de ella una instancia, al pie de la cual se indicará el día en que será estatuido sobre el particular en audiencia, después de oídas las conclusiones del ministro fiscal. Título sexto. De algunas disposiciones relativas a la toma de posesión de los bienes de un ausente. Artículo 859. En el caso previsto en el artículo 112 del Código Civil, y para que sobre él se pueda estatuir, se presentará instancia del presidente del tribunal, acompañada de los documentos que en ella se mencionen y le sirvan de apoyo. En vista de ella, el presidente comisionará a un juez para que presente informe el día que se indique, y la sentencia será pronunciada después de haberse oído el dictamen del fiscal. Artículo 860. Se procederá del mismo modo en los casos en que se trate de la toma de posesión provisional autorizada por el artículo 120 del Código Civil. Título séptimo. De la autorización a la mujer casada. Artículo 861. Cuando la mujer casada quiera obtener autorización para hacer valer sus derechos en justicia, y habiéndolo intimado a su marido, obtuviere una negativa, fundándose en ella, solicitará la autorización por medio de un escrito en forma, dirigido al presidente del Tribunal de Primera Instancia de su domicilio, el cual dictará auto, permitiéndole citar al marido a un día indicado ante la Cámara de Consejo para que exprese allí las causas de su negativa. Artículo 862. Oído el marido, o no habiendo comparecido, y después de las conclusiones del fiscal, se dará sentencia que estatuirá sobre la demanda de la esposa. Artículo 863. En el caso de presunción de ausencia del marido, o cuando haya sido declarada esta, la mujer que quiera hacerse autorizar para reclamar sus derechos en justicia presentará, del mismo modo, instancia al presidente del tribunal, que ordenará la comunicación al fiscal. Y comisionará a un juez para que presente informe el día que se indique. Artículo 864. La mujer del que esté sujeto a interdicción se hará autorizar en la forma prescrita por el artículo anterior, acompañando a la instancia la sentencia de interdicción. Título octavo. De la separación de bienes. Artículo 865. No podrá ser introducida demanda alguna en separación de bienes sin una autorización previa que el presidente del tribunal deberá dar, en vista de la instancia que le será presentada con tal objeto. Antes de acordar la autorización, el presidente podrá hacer las observaciones que juzgue convenientes. Artículo 866. El secretario del tribunal inscribirá, sin demora alguna, en un cuadro colocado al efecto en la sala de audiencias, un extracto de la demanda en separación, la cual contendrá, primero, la fecha de la demanda, segundo, los nombres, profesiones y residencia de los esposos, tercero, los nombres y residencia del abogado constituido, que estará obligado a enviar, para tal efecto, dicho extracto al secretario, dentro de los 3 días de la demanda.
Artículo 867. Igual extracto se insertará en los cuadros colocados con tal objeto en la sala de audiencia del Tribunal de Comercio y en las notarías de los lugares donde hubiere uno y otras. Las dichas inserciones serán certificadas por los secretarios a quienes corresponda. Artículo 868. El mismo extracto será inserto, a diligencia de la esposa, en uno de los periódicos que se impriman en el lugar donde tiene su asiento el tribunal, y si no lo hubiere allí, en uno de aquellos establecidos en la provincia o distrito más inmediato, si lo hubiere. Dicha inserción será comprobada como está establecido en el título del embargo inmobiliario, artículo 698. Artículo 869. No podrá pronunciarse sentencia alguna, salvo los actos conservatorios, sobre demanda en separación, sino un mes después de haberse llenado las formalidades prescritas en los artículos que anteceden, que deberán observarse bajo pena de nulidad, la cual podrá oponerse por el marido o por sus acreedores. Artículo 870. La confesión del marido no hará prueba, aun en el caso que no hubiere acreedores. Artículo 871. Los acreedores del marido podrán, hasta que recaiga sentencia definitiva, intimar al abogado de la mujer, por acto de abogado a abogado, la comunicación, y los documentos que la justifiquen, y hasta intervenir para la conservación de sus derechos. Artículo 872. La sentencia de separación será leída en audiencia pública del Tribunal de Comercio del lugar, si lo hubiere en él, y un extracto de dicha sentencia conteniendo la fecha, la designación del tribunal que la haya pronunciado, los nombres, profesiones y residencia de los esposos, se insertará en un cuadro destinado para este objeto. Y expuesto durante un año, en la sala de audiencia de los tribunales de primera instancia y de comercio del domicilio de marido, aun cuando no sea negociante, y no habiendo tribunal de comercio, en la sala principal de la casa del ayuntamiento a que corresponda el domicilio del marido. Un extracto igual se insertará en el cuadro expuesto en las notarías, si las hubiere. La mujer no podrá comenzar la ejecución de la sentencia antes que las formalidades indicadas se hayan cumplido, sin que, no obstante, sea necesario esperar la expiración del dicho término de un año. Las disposiciones de este artículo no contrarían en nada las del artículo 1445 del Código Civil. Artículo 873. Si las formalidades prescritas en el presente título han sido observadas, los acreedores del marido no podrán, después de la expiración del término indicado en el artículo anterior, ser admitidos a deducir tercería contra la sentencia de separación de bienes. Artículo 874. La renuncia de la mujer a la comunidad se efectuará en la Secretaría del Tribunal donde se halle en instancia la demanda en separación de bienes. Título 9. De la separación personal. Artículo 875. El cónyuge que crea tener motivos suficientes para ejercer su acción en separación personal estará obligado a presentar al presidente del tribunal de su domicilio una instancia que exprese sumariamente los hechos, a la cual acompañará, si los hubiere, los documentos que tenga en apoyo. Artículo 876. La instancia será contestada por un auto que diga que las partes comparecerán ante el presidente el día que fuere indicado en el mismo auto. Artículo 877. Las partes comparecerán en persona, sin asistencia de abogado ni de consultores. Artículo 878. El presidente hará a los cónyuges las reflexiones que crea propias para reconciliarlos. Si no lo lograre, dictará a continuación del primer auto un segundo que diga que, atendiendo a que no ha podido conciliar las partes, las remite a proseguir su acción, sin preliminar de conciliación. Autorizará por el mismo auto a la mujer a proceder en la demanda y a retirarse provisionalmente de la casa en que las partes hayan convenido, o que el mismo presidente indique de oficio. Ordenará también que los efectos necesarios para el uso diario de la mujer le sean remitidos. Las demandas en suministro se llevarán a la audiencia del tribunal. Artículo 879. La causa será instruida en la misma forma que las demás demandas civiles y juzgada después de oídas las conclusiones del fiscal. Artículo 880. Un extracto de la sentencia que pronuncie la separación se insertará en los cuadros expuestos,
tanto en las salas de audiencia de los tribunales como en las oficinas de los notarios, según se ha dicho en el artículo 872. Artículo 881. La administración provisional de los hijos quedará a cargo del marido demandante o demandado en separación personal, a menos que, en virtud de la demanda justificada de la madre, de la familia o a requerimiento del fiscal, disponga otra cosa el tribunal para el mejor provecho de los hijos. Título 10. De las deliberaciones del Consejo de Familia. Artículo 882. Cuando el nombramiento de un tutor no fuese hecho en su presencia, le será notificado a diligencia del miembro del Consejo designado por él mismo. Dicha notificación se hará en los 3 días de la deliberación y un día más por cada 3 leguas de distancia entre el lugar donde se reunió el Consejo y el domicilio del tutor. Artículo 883. Todas las veces que en las deliberaciones del Consejo de Familia no hubiere unanimidad, se hará mención en el acta del parecer de cada uno de los miembros que lo compongan. El tutor, el protutor o curador, y hasta los miembros del Consejo, tendrán recurso abierto contra la deliberación, entablando la demanda contra los miembros que hayan opinado en favor de ella, sin que sea necesario citar en conciliación. Artículo 884. La causa será juzgada sumariamente. Artículo 885. En todos los casos en que se trate de una deliberación sujeta a homologación, se presentará al presidente copia en forma de deliberación, el cual, por auto al pie de ella, ordenará la comunicación fiscal. Artículo 886. El fiscal dará sus conclusiones al pie de dicho auto y la minuta de la sentencia de homologación se pondrá seguidamente a dichas conclusiones en el mismo expediente. Artículo 887. Cuando el tutor o la persona encargada de solicitar la homologación no lo efectuare en el término fijado por la deliberación o dentro de 15 días, si el término no se hubiere fijado, cualquiera de los miembros del Consejo podrá solicitar la homologación, quedando a cargo del tutor las costas que se ocasionaren, sin que pueda haber lugar a repetición. Artículo 888. Los miembros del Consejo que creyeren deber suyo oponerse a la homologación no declararán por auto extrajudicial a aquel que estuviere encargado de solicitarla, y si no fueren llamados, podrán hacer oposición a la sentencia. Artículo 889. Las sentencias dadas sobre deliberaciones de un Consejo de Familia estarán sujetas a apelación. Título 11. De la interdicción. Artículo 890. En todo procedimiento de interdicción, los hechos de imbecilidad, demencia o furor se enunciarán en la instancia presentada al presidente del tribunal, acompañando los documentos justificativos, indicando los testigos. Artículo 891. El presidente del tribunal ordenará la comunicación de la instancia al fiscal y comisionará a un juez para presentar informe el día que se indique. Artículo 892. En vista del informe del juez y de las conclusiones del fiscal, el tribunal ordenará que un consejo de familia, formado según el modo determinado por el Código Civil, sección 4 del capítulo 2, título de la menor edad, de la tutela y de la emancipación, emita parecer sobre el estado de la persona cuya interdicción se pide. Artículo 893. La instancia y la deliberación del Consejo de Familia serán notificados al demandado, antes que se proceda a su interrogatorio. Si el interrogatorio y los documentos presentados fueren insuficientes y cuando los hechos puedan ser justificados por testigos, el tribunal ordenará, si hubiere lugar a ello, se proceda a una información testimonial, que se efectuará en la forma ordinaria. El mismo tribunal podrá ordenar, cuando las circunstancias lo exijan, que la información se haga sin la presencia del demandado, pero en este caso su consultor podrá representarlo. Artículo 894. La apelación interpuesta por aquel cuya interdicción haya sido pronunciada será dirigida contra el que la promovió, y la que se interponga por el que la promovió, o por uno de los miembros del Consejo de Familia, será contra aquel cuya interdicción ha sido promovida. En el caso que se hubiere nombrado consultor, la apelación de aquel a quien se le hubiere impuesto será dirigida contra el que provocó la interdicción. Artículo 895. Cuando no se haya apelado de la sentencia de interdicción, o si se confirmare en la apelación,
se procederá al nombramiento de un tutor y de un protutor a la persona cuya interdicción se haya pronunciado, siguiendo para el caso las reglas establecidas en el título X de las deliberaciones del Consejo de Familia. El administrador provisional nombrado en cumplimiento del artículo 497 del Código Civil cesará en sus funciones y dará cuenta al tutor si no fuere la misma persona. Artículo 896. La demanda para levantar la interdicción será instruida y juzgada en la misma forma que la interdicción. Artículo 897. La sentencia que pronuncie prohibición de litigar, transigir, prestar, recibir un capital mobiliario, dar descargo de él, enajenar o hipotecar sin la asistencia de un consultor, tendrá publicidad en la forma prescrita por el artículo 501 del Código Civil. Título 12. Día o beneficio de cesión. Artículo 898. Los deudores que se encontraren en el caso de reclamar la cesión judicial, acordada por el artículo 1268 del Código Civil, estarán obligados, para el efecto, a depositar en la Secretaría del Tribunal donde la demanda será presentada, su balance, sus libros, si los tiene, y sus títulos activos. Artículo 899. El deudor ocurrirá ante el tribunal de su domicilio. Artículo 900. La demanda será comunicada al fiscal, pero no tendrá efecto suspensivo para procedimiento alguno, salvo que los jueces ordenaren, citadas las partes, que se sobresea provisionalmente. Artículo 901. El deudor admitido a gozar del beneficio de la cesión estará obligado a reiterarla personalmente, y no por procuración, en la audiencia del Tribunal de Comercio de su domicilio a donde hubieren sido citados sus acreedores. Artículo 902. Si no hubiere Tribunal de Comercio, la reiteración dicha se hará en la Casa Consistorial un día de sesión. La declaración del deudor se hará constar, en este último caso, por acta de alguacil, que será firmada por el presidente del ayuntamiento. Artículo 903. Los nombres, profesión y residencia del deudor se insertarán en un cuadro público destinado a este objeto, colocado en la sala de audiencia del Tribunal de Comercio de su domicilio, del Tribunal de Primera Instancia que ejerza sus funciones y en el lugar de las sesiones del ayuntamiento. Artículo 904. La sentencia que admite el beneficio de la cesión servirá de poder a los acreedores para el efecto de hacer vender los bienes muebles e inmuebles del deudor. En estas ventas se procederá en las formas prescritas para los herederos a beneficio de inventario. Artículo 905. No podrán ser admitidos al beneficio de la cesión los estelionatarios, los quebrados fraudulentamente, las personas condenadas por robo o estafa, ni los cuentadantes, ni los tutores, administradores y depositarios. Artículo 906. Por lo demás, las disposiciones del presente título en nada prejuzgan respecto del comercio, que se regirá siempre por su código peculiar. Libro segundo. Procedimientos relativos a la apertura de una sucesión. Título primero. De la fijación de sellos por causa de fallecimiento. Artículo 907. Cuando fuere procedente la fijación de sellos, por causa de fallecimiento, lo practicarán los jueces de paz, y a falta de estos, sus suplentes en ejercicio. Artículo 908. Unos y otros usarán del sello del juzgado de paz. Artículo 909. Podrán requerir la fijación de sellos. Primero, todos aquellos que se crean con derecho en la sucesión o en la comunidad. Segundo, todos los acreedores por título ejecutivo, o autorizados por el presidente del Tribunal de Primera Instancia, o por el juez de paz de la comuna en que deban fijarse los sellos. Tercero. Y en caso de ausencia del cónyuge, de los herederos o de uno de ellos, los individuos que habitaban con la persona fallecida y hasta sus comensales y asalariados. Artículo 910. Los que se crean con derechos y los acreedores menores emancipados, podrán requerir la fijación de sellos sin asistencia de su curador. Si fuesen menores no emancipados, si careciesen de tutor o en caso de ausencia en este último, podrán requerirla uno de sus parientes. Artículo 911. Se procederá a la fijación de sellos, ya a diligencia del fiscal, ya en virtud de declaración del alcalde pedáneo y aún lo hará el juez de paz de oficio. Primero, si el menor carece de tutor,
y ningún pariente hubiere requerido la formalidad del sello. Segundo, si estuvieren ausentes el cónyuge, los herederos o uno de ellos. Tercero, si el difunto era depositario público, en cuyo caso solo se pondrán los sellos a causa de ese depositario y sobre los objetos que lo constituyan. Artículo 912. La facultad de fijar los sellos corresponde exclusivamente al juez de paz del lugar o a sus suplentes en ejercicio. Artículo 913. Si los sellos no hubieren sido fijados antes de la inhumación del cadáver, el juez de paz consignará en su acta el momento en que se le hubiere requerido colocarlos, y las causales que hubieren retardado el requerimiento o la fijación de ellos. Artículo 914. El acta de fijación de sellos contendrá, primero, la fecha del año, mes, día y hora de la operación. Segundo, los motivos que causan la fijación. Tercero, los nombres, profesión y morada del requerente, si lo hubiere, y la elección de domicilio que hubiere hecho en la comuna en que se fijen los sellos. En el caso de no ser vecino de ella. Cuarto, si no hubiere parte requerente, el acta expresará que la fijación de sellos se practicó de oficio o por requerimiento o declaración de uno de los funcionarios mencionados en el artículo 911. Quinto, el auto que ordenó esa formalidad, en el caso de que haya recaído. Sexto, la comparecencia y exposición de las partes. Séptimo, la designación de los lugares, escritorios, baúles y armarios en que se hayan colocado los sellos. Octavo, una breve descripción de los efectos que no se hubieren puesto bajo sellos. Noveno, el juramento, al concluir la fijación de los sellos, que deben prestar los moradores. Sobre que nada han traspuesto, ni visto o sabido que persona alguna lo haya distraído directa ni indirectamente. Décimo, el establecimiento del guardián presentado, si tuviese las cualidades requeridas, y en caso contrario, el nombramiento de sujeto idóneo, hecho de oficio por el juez de paz. Artículo 915. Las llaves de las cerraduras que se hallen bajo sellos quedarán, hasta que se quiten estos, en poder del secretario del juzgado de paz, que consignará en el acta la entrega que se le haga a ellas, no pudiendo el juez de paz ni el secretario volver a la casa hasta el momento de quitar los sellos bajo pena de inhabilitación. A menos que se le requiera para ello o que preceda un auto motivado. Artículo 916. Si al acto de la fijación de los sellos se encontrare un testamento u otros papeles cerrados o sellados, el juez de paz hará constar su forma exterior, el sello y el sobrescrito. Si lo tuviere, rubricará la cubierta junto con las partes presentes, si supieren o pudieren hacerlo. Con fijación del día y hora en que ante el mismo haya de abrirse el paquete o legajo, expresándolo todo en el acta que firmarán las partes o se hará mención de su negativa. Artículo 917. El juez de paz, a instancia de cualquiera parte interesada y antes de proceder a la fijación de sellos, investigará el paradero del testamento cuya existencia se le hubiere noticiado, y en caso de hallarlo, procederá como ya se ha indicado. Artículo 918. El día y hora prefijados, sin necesidad de citación, los paquetes o legajos cerrados encontrados por el juez de paz serán abiertos por este magistrado en presencia de las partes, si concurrieren, para comprobar su estado y ordenar su depósito siempre que su contenido concierna a la sucesión. Artículo 919. Si los paquetes o pliegos cerrados indicaren por su rótulo u otra prueba escrita pertenecer a tercera persona, el juez de paz ordenará que sea llamada dentro del plazo que fijare, para que se halle presente a la apertura, la que efectuará el día prefijado con o sin su presencia, y si los documentos no fueren atinentes a la sucesión, se los devolverá sin hacer saber su contenido, o los sellará de nuevo para que le sea entregado al dueño a su primer requerimiento. Artículo 920. Si se encontrare un testamento abierto, el juez de paz hará constar su estado, observando lo preceptuado por el artículo 916. Artículo 921. Si las puertas estuviesen cerradas o hubiese obstáculos para la fijación de los sellos, si antes de llenar esa formalidad o durante ella surgieren dificultades, el juez de paz dictará entonces, con carácter provisional, lo que fuere procedente. Y dará cuenta inmediatamente con su disposición al presidente del Tribunal de Primera Instancia de su distrito, para que resuelva conforme a derecho.
Artículo 922. En todos aquellos casos en que tenga el juez de paz que ocurrir a la autoridad del presidente del tribunal, sea en materia de sellos o de cualquiera otra, cuanto se hiciere y ordenare, quedará consignado en el acta autorizada por el juez de paz. Artículo 923. Una vez confeccionado el inventario, no podrán fijarse los sellos a menos que se impugne el inventario como diminuto. Cuando se requiera la fijación de sellos durante la confección del inventario, no se fijarán sellos sino sobre los objetos que aún no hayan sido inventariados. Artículo 924. Cuando no aparezcan bienes muebles, el juez de paz levantará un acta de carencia. Si solo hubiere el mobiliario destinado para uso de los moradores de la casa o el exceptuado por la ley de dicha formalidad, el juez de paz levantará acta, designando brevemente dichos muebles. Artículo 925. Habrá en la Secretaría de cada tribunal de primera instancia un registro en que habrán de inscribirse por su orden las operaciones de fijación de sellos, conforme a la declaración que de ellas tienen el deber de hacer dentro de las 24 horas los jueces de paz del Distrito Judicial, expresándose en él los nombres y vecindad de las personas cuyos objetos se hubieren sellado, los nombres y vecindad del juez de paz que practicó la operación y el día y hora en que se efectuó. Título segundo. De las oposiciones al rompimiento de sellos. Artículo 926. Las oposiciones al rompimiento de sellos pueden hacerse por declaración en el acta de la operación o por medio de un acto notificado a la Secretaría del Juzgado de Paz. Artículo 927. Toda oposición de esta clase contendrá, bajo pena de nulidad y además de las ritualidades usuales en todo acto, primero, elección de domicilio en la común o distrito del juzgado de paz en que se hayan puesto los sellos, siempre que el oponente no resida en él. Segundo, la expresión circunstanciada de la causal de la oposición. Título tercero. Del rompimiento de sellos. Artículo 928. No se podrá quitar los sellos ni confeccionarse el inventario sino 3 días después de la inhumación del cadáver, si fueron puestos aquellos anteriormente, y 3 días después de la fijación, si se practicó después de la inhumación, bajo pena de nulidad de las actas del rompimiento de sellos y confección de inventario, y de los daños y perjuicios a cargo de aquellos que hubieren promovido y practicado dichos actos, a no ser que por causas urgentes, que deberán expresarse en el auto, el juez de paz lo disponga de otro modo. En este caso, si las partes interesadas con derecho de asistir al rompimiento de los sellos no comparecieren, el juez de paz llamará de oficio en su representación un notario, y no habiéndolo al síndico del ayuntamiento, tanto para quitar los sellos, como para la confección del inventario. Artículo 929. Si los herederos o algunos de ellos fuere menor no emancipado, no se procederá a romper los sellos, sin que antes se le haya nombrado tutor o declarado su emancipación. Artículo 930. Todos los que tengan derecho a requerir la fijación de sellos pueden solicitar su rompimiento, excepto los que solo los hicieren fijar cumplimentando lo preceptuado por el artículo 909. Artículo 931. Las formalidades exigidas para obtener el rompimiento de los sellos son, primero, un requerimiento especial, consignado en el acta del juez de paz. Segundo, un auto del juez de paz expresivo del día y hora en que se procederá al rompimiento. Tercero, intimación al cónyuge superviviente, herederos presuntivos, albacea o ejecutor testamentario, legatarios universales y a título universal, si fueren conocidos, y a los oponentes, para que asistan al acto de romper los sellos. No será preciso llamar a los interesados residentes a distancia de más de 3 leguas, pero el juez de paz nombrará de oficio a un notario, y si no lo hubiese, al síndico del ayuntamiento, para que les represente en el acto de levantar los sellos y formular el inventario. Los oponentes serán citados en el domicilio que hubieren elegido. Artículo 932. El cónyuge, el ejecutor testamentario, los herederos, los legatarios universales y los que fueren a título universal, podrán asistir personalmente o por representación a todas las diligencias que procedan para el rompimiento de sellos y la confección de inventario. Los oponentes no tendrán derecho a asistir personalmente o por representación sino a la primera actuación,
pero estarán obligados a hacerse representar en las demás por un solo personero en que convengan de común acuerdo, o que en caso contrario, les nombrará el juez de paz de oficio. Si entre estos mandatarios hubiere abogados, acreditarán sus poderes presentando el título de su mandante y el abogado más antiguo, de los que representen acreedores fundados en título auténtico, asistirá el abogado más antiguo de los oponentes fundado en título aún bajo firma privada. La antigüedad se arreglará definitivamente desde la primera actuación. Artículo 933. Si uno de los oponentes tuviere intereses distintos o contrarios a los otros, podrá asistir personalmente o por medio de un mandatario, a sus expensas. Artículo 934. Los oponentes por la conservación de los derechos de su deudor no podrán asistir a la primera actuación ni concurrir a la elección del mandatario común para las demás asistencias. Artículo 935. El cónyuge común en bienes, los herederos, el ejecutor testamentario y legatarios universales o a título universal podrán ponerse de acuerdo sobre la elección de uno o dos notarios, y de uno o dos peritos tasadores, y si no lo hicieren, conforme a la naturaleza de los objetos. Se procederá al avalúo por uno o dos notarios o peritos tasadores nombrados de oficio por el juez de paz, ante quien prestarán juramento los peritos nombrados. Artículo 936. El acta de rompimiento de los sellos ha de contener, primero, la fecha, segundo, los nombres, profesión, vecindad y elección de domicilio de la parte requerente, tercero, indicación del auto que manda romper los sellos, cuarto, indicación de la intimación preceptuada por el artículo 931, quinto. La comparecencia y reparos de las partes, sexto, el nombramiento de los notarios, peritos y tasadores que deben hacer el avalúo, séptimo, el reconocimiento de los sellos, comprobando su íntegro estado, en caso contrario, se harán constar sus alternaciones, salvo lo que sobre esta materia fuere procedente proveer en sus casos, octavo. Los requerimientos sobre pesquisas o indagaciones, sus resultas y todas las otras demandas sobre que fuere procedente resolver. Artículo 937. Los sellos deberán romperse sucesivamente y a medida que vaya formalizándose el inventario y han de fijarse de nuevo al fin de cada actuación. Artículo 938. Podrán reunirse los objetos de una misma especie a fin de inventariarlos sucesivamente por su orden, volviéndolos a colocar bajo sellos. Artículo 939. Si se hallaren objetos y papeles extraños a la sucesión, reclamados por algún tercero, serán entregados a quien corresponda, y en caso de no poder entregarse instantáneamente, sino que sea preciso describirlos, esta descripción se consignará en el acta de sellos y no en el inventario. Artículo 940. En el caso de que cese la causa que motivare la fijación de sellos antes de su rompimiento, o durante el curso de esa formalidad, se romperán sin hacerse descripción. Título cuarto. De la formación de inventario. Artículo 941. Pueden requerir la formación del inventario, los que tengan derecho para requerir el rompimiento de los sellos. Artículo 942. El inventario deberá hacerse en presencia, primero, del cónyuge superviviente, segundo, de los herederos presuntos, tercero, del ejecutor testamentario, en caso de que sea conocido el testamento, cuarto, de los donatarios y legatarios universales o a título universal, ya sean en propiedad, ya en usufructo, previa citación en forma. Siempre que residan a distancia de 3 leguas. Cuando residan a distancias mayores, el juez de paz nombrará un notario y en caso de no hacerlo, al síndico procurador, para que represente a todos los que no hubieren concurrido. Artículo 943. Además de las formalidades comunes a todo acto notarial, deberá contener el inventario, primero, los nombres, profesión y morada de los requerentes, de los comparecientes y de los ausentes, si fueren conocidos, del notario o síndico procurador llamado a representarles, de los peritos tasadores. Y mención del auto que nombra al notario o síndico procurador en representación de los ausentes y no comparecientes. Segundo, la indicación de los lugares en que se practique el inventario. Tercero, la descripción y estimación de los efectos, que debe efectuarse en su justo valor y sin ningún aumento.
Cuarto, la indicación de la calidad. Peso y marca de la vajilla. Quinto, la designación de las especies en numerario. Sexto, los papeles se clasificarán anotándolos al principio y al final, irán rubricados por el notario. Si hubiere libros y registros de comercio se comprobará su estado, las fojas se rubricarán y se foliarán también en caso de que no lo estuvieren. Y si aparecieren espacios en blanco en dichas páginas se barretearán. Séptimo, la declaración de los títulos activos y pasivos. Octavo, mención del juramento que deben prestar los que estaban en posesión de los objetos antes del inventario o que habitaban la casa en que aquellos se encontraban. Expresivo de que ni distrajeron ni han visto o sabido que se hubiese distraído cosa alguna. Noveno, la entrega de los efectos y papeles que se hiciere, si al lugar, en manos de la persona que se conviniere, o que a falta de avenimiento se nombrare por el juez de paz. Artículo 944. Si al momento de hacer el inventario surgieren dificultades, o si se formaren requerimientos para la administración de la comunidad o de la sucesión o para otros objetos, y las otras partes no accedieren, el notario dejará que las partes se presenten en referimiento ante el presidente del Tribunal de Primera Instancia del Distrito. Título quinto. De la venta de mobiliario. Artículo 945. Cuando haya de efectuarse alguna venta de mobiliario dependiente de una sucesión, en cumplimiento del artículo 826 del Código Civil, dicha venta se hará en la forma determinada en el artículo del embargo ejecutivo. Artículo 946. Se procederá a la venta a requerimiento de una de las partes interesadas, en virtud del auto del juez de paz constitucional, por un vendutero, y a falta de éste por un alguacil. Artículo 947. Se llamarán las partes que tengan derecho para asistir al inventario y que tengan su domicilio real o electo a la distancia de 3 leguas. El acto se notificará en el domicilio electo. Artículo 948. Si surgieren dificultades, se decidirán provisionalmente por el juez de paz. Artículo 949. La venta se realizará en el lugar en que se encuentren los efectos, a menos que se disponga a hacerla en otro lugar más ventajoso. Artículo 950. La venta se efectuará, tanto en presencia como en ausencia de las partes, y sin que sea preciso nombrar representante por los no comparecientes, y se hará constar en el acta la presencia o ausencia del requirente. Artículo 951. Para todos aquellos casos en que fuere necesaria la concurrencia del juez de paz y el notario, en la formación de inventario y venta del mobiliario, si faltare el segundo, hará sus veces el primero, y el suplente ejercerá las funciones de juez de paz. Artículo 952. Si las partes fueren mayores de edad y estuvieren presentes y acordes, sin concurrencia de tercero interesado quedarán exentas del cumplimiento de las formalidades prescritas en los títulos anteriores. Título sexto. De la venta de bienes inmuebles pertenecientes a menores. Artículo 953. La venta de los inmuebles pertenecientes a menores no podrá ser ordenada sino previa deliberación del Consejo de Familia, enunciando la naturaleza de los bienes y su valor aproximado. Esta deliberación no será necesaria si los bienes pertenecen al mismo tiempo a mayores que promuevan la venta, en cuyo caso se procederá conforme al título de las particiones y licitaciones. Artículo 954. Cuando el tribunal homologue la deliberación del Consejo de Familia declarará, por la misma sentencia, que la venta tendrá lugar sea ante uno de los jueces del tribunal en audiencia de pregones, sea ante un notario comisionado al efecto. Si los inmuebles estuvieren situados en varias provincias o distritos, el tribunal podrá comisionar un notario en cada uno de ellos, y también por comisión rogatoria a cada uno de los tribunales donde radiquen los bienes. Artículo 955. La sentencia que ordenare la venta determinará el precio estimativo de cada uno de los inmuebles que van a venderse y las condiciones de la venta. El precio estimativo será regulado por la deliberación del Consejo de Familia, tomando por base los títulos de propiedad o los contratos de arrendamiento, auténticos o bajo firma privada, que tengan fecha cierta. Sin embargo, el tribunal podrá, según las circunstancias, hacer que se proceda a la estimación total o parcial de los inmuebles.
Esta estimación tendrá lugar, según la importancia y la naturaleza de los bienes, por uno o tres peritos que el tribunal comisionará al efecto. Artículo 956. Si la estimación ha sido ordenada, él o los peritos después de haber prestado juramento, sea ante el presidente del tribunal, sea ante un juez de paz encargado por aquel redactarán su informe, que indicará sumariamente las bases de la estimación, sin entrar en detalles descriptivos de los bienes que se van a vender. La minuta del informe será depositada en la secretaría del tribunal y no se dará de ella copia alguna. Artículo 957. La subasta será abierta mediante pliego de condiciones, depositado por el abogado en la secretaría del tribunal o formado por el notario comisionado y depositado en su estudio, si la venta debe tener lugar ante notario. El pliego de condiciones contendrá, primero, la enunciación de la sentencia que autoriza la venta, segundo, la de los títulos que establecen propiedad, tercero, la indicación de la naturaleza, así como de la situación de los bienes que van a venderse, la de la indicación de cada heredad con su contenencia aproximativa, y la de sus linderos y confines. Cuarto, la enunciación del precio sobre el que las pujas han de hacerse y las condiciones de la venta. Artículo 958. Después del depósito del pliego de condiciones, se redactarán e imprimirán varios edictos que contendrán, primero, la enunciación de la sentencia que haya autorizado la venta, segundo, los nombres, profesiones y domicilios del menor, de su tutor y del protutor, tercero, la designación de los bienes, tal cual haya sido inserta en el pliego de condiciones, cuarto, el precio sobre el cual serán abiertas las pujas de cada uno de los bienes que vayan a venderse, quinto, el día, el lugar y la hora de la adjudicación, así como la indicación, sea del notario y de su residencia, sea del tribunal ante el cual la adjudicación tendrá lugar. Y en uno u otro caso, del abogado del vendedor. Artículo 959, modificado por la Ley 3080 del 18 de septiembre de 1951. Los edictos se fijarán 8 días por lo menos y 15 a lo más antes de la adjudicación en los lugares designados en el artículo 699 y además en la puerta del notario que proceda a la venta, todo lo cual será comprobado conforme se ha dicho en el mismo artículo citado. Artículo 960. Una copia de los edictos será insertada en el mismo término en el periódico indicado por el artículo 696. Lo que será comprobado como lo establece el artículo 698. Artículo 961. Según fuere la naturaleza e importancia de los bienes, podrá darse a la venta mayor publicidad, conforme a los artículos 697 y 700. Artículo 962. Modificado por la Ley 3080 del 18 de septiembre de 1951. El protutor del menor será llamado a la venta, conforme lo prescribe el artículo 459 del Código Civil, para el efecto, le serán notificados el día, la hora y el lugar de la adjudicación 5 días antes, con la advertencia de que se procederá a ella tanto en su ausencia como en su presencia. Artículo 963, modificado por la Ley 3080 del 18 de septiembre de 1951. Si en el día indicado para la adjudicación, las pujas no se elevaren sobre el precio fijado, el tribunal podrá ordenar, mediante simple instancia y en cámara de consejo, que los bienes serán adjudicados por menos de la tasación. Y la adjudicación será transferida a un término que se indicará por la sentencia y que no podrá ser menos de 8 días. Esta adjudicación se volverá a enunciar por edictos e inserciones de ellos en los periódicos, como se ha prescrito, 5 días por lo menos antes de la adjudicación. Artículo 964. Se declararán comunes al presente título los artículos 701, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740 y 741. Sin embargo, si las pujas se hicieren ante un notario, podrán hacerse por cualquier persona sin ministerio de abogado.
En los casos de venta ante notario, si hubiere lugar por ella a falsa subasta, el procedimiento tendrá lugar ante el tribunal. El certificado, haciendo constar que el adjudicatario no ha llenado las condiciones exigidas, será librado por el notario. El acta de adjudicación se depositará en la Secretaría del Tribunal para que sirva de base a la subasta. Artículo 965. Dentro de los 8 días después de la adjudicación, cualquiera persona podrá hacer una puja ulterior de la sexta parte más del precio de ella, ciñéndose a las formalidades y términos reglamentados por los artículos 708, 709 y 710 del presente Código. Cuando tenga lugar una segunda adjudicación, después de la puja ulterior ante dicha, no podrá recibirse otra más sobre los mismos bienes. Título séptimo. De las particiones y licitaciones. Artículo 966. En los casos indicados por los artículos 823 y 838 del Código Civil, cuando la partición deba ser hecha judicialmente, se procederá a ella a requerimiento de la parte más diligente. Artículo 967. Entre dos demandantes, el procedimiento pertenecerá a aquel que hubiere hecho visar primero el original de su acto de requerimiento por el secretario del tribunal, con expresión del día y hora en que fuere visado. Artículo 968. El tutor especial y particular que deba darse a cada menor de los que tengan intereses opuestos será nombrado conforme a las reglas establecidas en el título de las deliberaciones del Consejo de Familia. Artículo 969. Por la sentencia que recaiga sobre una demanda en partición se comisionará, si hubiere lugar, un juez con arreglo al artículo 823 del Código Civil y al mismo tiempo un notario. Si durante el curso de la partición el juez o el notario tuvieren algún impedimento, el presidente del tribunal, previa instancia, proveerá a su reemplazo, por medio de un auto que no será susceptible ni de oposición ni de apelación. Artículo 970. Cuando el tribunal decida sobre una demanda en partición, la sentencia que recaiga ordenará la partición, si hubiere lugar a ella, o la venta por licitación por ante un juez del mismo tribunal, o ante un notario de conformidad al artículo 954. Ya sea que se ordene la partición, ya la licitación, el tribunal podrá declarar que se proceda inmediatamente a la una o a la otra, sin necesidad de tasación pericial anterior, aun cuando hubiere menores en causa. Siempre que se trate de licitación, el tribunal fijará el precio sobre el que haya de efectuarse la subasta, conforme el artículo 955. Artículo 971. Cuando el tribunal ordenare la tasación, podrá comisionar el efecto a uno o a 3 peritos que prestarán juramento, como se ha dicho en el artículo 956. Los nombramientos y los informes de los peritos se harán llenándose las formalidades prescritas en el título de los informes de peritos. Los informes de los peritos indicarán sumariamente las bases de la estimación, sin entrar en detalles descriptivos de los bienes que se vayan a partir o a licitar. El que promueva la partición o la licitación pedirá la ratificación del informe por simples conclusiones notificadas de abogado a abogado. Artículo 972. Deberán observarse para la venta las formalidades prescritas en el título de la venta de bienes inmuebles pertenecientes a menores, agregándose al pliego de condiciones, los nombres, residencias y profesión del promovente, los nombres y residencia de su abogado, y los nombres, residencias y profesiones de los colicitadores y de sus respectivos abogados. Artículo 973. Entre los 8 días del depósito del pliego de condiciones, en la Secretaría del Tribunal o en la oficina del notario, se intimará, por un simple acto, a los colicitadores en el estudio de sus respectivos abogados para que tomen comunicación del dicho pliego. Si sobrevinieren algunas dificultades sobre él, serán resueltas en la audiencia, sin más escrito que un simple acto de abogado. No podrá pretenderse la invalidación de la sentencia que recayere sino por la vía de apelación en los plazos y con las formalidades prescritas por los artículos 731 y 732 del presente Código. No se podrá impugnar ni por la oposición ni por la apelación cualquiera otra sentencia sobre dificultades que se relacionen con formalidades que deban llenarse, posteriores a la intimación de tomar comunicación del pliego de condiciones.
Si en el día indicado para la adjudicación las pujas no alcanzaren a cubrir el precio fijado para la subasta, se procederá como se ha dicho en el artículo 963. Dentro de los 8 días de la adjudicación, toda persona podrá hacer puja ulterior por una sexta parte más del precio principal, conformándose a las condiciones y a las formalidades prescritas por los artículos 708, 709 y 710. Esta puja ulterior producirá los mismos efectos que en la venta de los bienes menores. Artículo 974. Cuando la situación de los inmuebles haya exigido varias tasaciones periciales distintas, y cada inmueble haya sido declarado indivisible, no habrá sin embargo lugar a la licitación de ellos, si resulta de la reunión de todos los informes que la totalidad de los inmuebles pueda partirse cómodamente. Artículo 975. Cuando la demanda en partición no tenga por objeto sino la división de uno o varios inmuebles, sobre los cuales los derechos de los interesados estuvieren ya liquidados, los peritos llamados a hacer la estimación arreglarán los lotes del modo prescrito por el artículo 466 del Código Civil y después que su informe haya sido ratificado, los lotes se sortearán, sea por ante el juez comisionado, sea por ante el notario comisionado con anterioridad por el tribunal en los términos del artículo 969. Artículo 976. En todos los otros casos, y especialmente cuando el tribunal hubiere ordenado la partición, sin necesidad de informe pericial, el promovente hará intimar a los copartícipes para que comparezcan el día indicado por ante el notario que estuviere comisionado, con el objeto de proceder al arreglo de cuentas, colación, formación de la masa, deducciones de valores, arreglo de lotes y suministros, todo como está mandado en el Código Civil, artículo 828. Se procederá del mismo modo, después que haya tenido lugar la licitación, si el precio de la adjudicación debe confundirse con otros objetos en una masa común de partición, para formar el balance entre los diversos lotes. Artículo 977. El notario comisionado procederá por sí solo, sin necesidad de la asistencia de un segundo notario, o de testigos, si las partes se hicieren asistir cerca de él de un consultor. Los honorarios de éste quedarán a cargo de la que lo llevare, sin entrar en los gastos de la partición. En el caso del artículo 837 del Código Civil, el notario redactará un acta separada, donde consten las dificultades y reparos de las partes, la cual entregará en la Secretaría del Tribunal, donde quedará retenida. Si el juez comisario remitiere las partes a la audiencia, la indicación del día en que deberán comparecer hará las veces de emplazamiento. No habrá necesidad de intimación alguna para comparecer, sea ante el juez, sea a la audiencia. Artículo 978. Cuando la masa que deba partirse, las colaciones y deducciones hayan sido establecidas por el notario, según los artículos 829, 830 y 831 del Código Civil, los lotes serán hechos por uno de los coherederos, si todos ellos son mayores, si están acordes en la elección, y si el que hubiere sido elegido acepta la comisión. En el caso contrario, el notario, sin necesidad de ningún otro procedimiento, remitirá las partes por ante el juez comisario, el cual nombrará un perito. Artículo 979. El coheredero elegido por las partes, o el perito nombrado para la formación de los lotes, establecerá la composición de ellos por un informe que redactará en forma el notario, a continuación de las operaciones precedentes. Artículo 980. Cuando los lotes hayan sido designados y se hubiere decidido sobre las contestaciones relativas a su formación, si las ha habido, el promovente hará intimar a los copartícipes para que en día determinado concurran al estudio del notario, con el fin de presenciar la clausura de su acta, oír la lectura de ella y suscribirla con él, si pueden y quieren hacerlo. Artículo 981. El notario entregará la copia del acta de partición a la parte más diligente, para que promueva su homologación por el tribunal, oyendo el informe del juez comisario. El tribunal homologará la partición, si hubiere lugar a ello, debiendo hallarse presentes las partes, o citadas, si todas no han comparecido a la clausura del acta. Y después de haber dado sus conclusiones el fiscal
Artículo 982. La sentencia de homologación ordenará el sorteo de los lotes, sea por ante el juez comisario, sea ante el notario, el cual los entregará inmediatamente después del sorteo. Artículo 983. Tanto el secretario del tribunal, como el notario, están obligados a librar cuantos extractos totales o parciales del acta de partición requieran las partes interesadas. Artículo 984. Las formalidades antedichas se observarán en las licitaciones y particiones que tengan por objeto hacer cesar la indivisión, cuando haya menores u otras personas que no gozando de sus derechos civiles, tengan interés en ellas. Artículo 985. Finalmente, cuando todos los copropietarios o coherederos sean mayores, en el goce de sus derechos civiles y se hallen presentes o estén debidamente representados, podrán abstenerse de los procedimientos judiciales o abandonarlos en todo estado de causa y ponerse de acuerdo para proceder de la manera que crean más conveniente. Título octavo. Día o beneficio de inventario. Artículo 986. Si el heredero, antes de tomar la calidad de tal quisiere, conforme a lo establecido en el Código Civil, hacerse autorizar para proceder a la venta de efectos mobiliarios pertenecientes a la sucesión, presentará su solicitud para el objeto el presidente del Tribunal de Primera Instancia del distrito en donde la sucesión esté abierta. La venta que se autorice será hecha por un oficial público, después de los edictos y publicaciones que se exigen por este código para la venta del mobiliario. Artículo 987. Cuando haya motivos para proceder a la venta de alguno o algunos inmuebles pertenecientes a una sucesión en que haya heredero con beneficio de inventario, este presentará el presidente del tribunal donde aquella esté abierta una solicitud para el caso, en la cual se designarán sumariamente los inmuebles. Dicha solicitud será comunicada al fiscal y oídas sus conclusiones y en vista del informe del juez comisionado al efecto, se dictará sentencia autorizando la venta con fijación del precio sobre el cual serán admitidas las pujas u ordenando previamente que los inmuebles sean vistos y estimados por un perito nombrado de oficio. En este último caso, el informe pericial será ratificado por el tribunal, previa instancia, y después de las conclusiones del fiscal, el tribunal ordenará la venta. Artículo 988. Cuando se proceda a la venta, en cada uno de los casos previstos en los dos artículos anteriores, se observarán las formalidades prescritas en el título de la venta de bienes pertenecientes a menores. Se declaran comunes al presente título los artículos 701, 702, 705, 706, 707, 711, 712, 713, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741 y 742, los dos últimos párrafos del artículo 964 y el artículo 965 del presente código. El heredero beneficiario será reputado heredero puro y simple si hubiere vendido inmuebles sin ceñirse a las reglas prescritas en el presente título. Artículo 989. La venta del mobiliario y de las rentas pertenecientes a la sucesión, cuando haya lugar de procederse a ella, se hará observándose las formalidades prescritas para la venta de aquella clase de bienes, bajo pena contra el heredero beneficiario de ser reputado heredero puro y simple. Artículo 990. El precio de la venta del mobiliario será distribuido a prorrata entre los acreedores oponentes, observándose las formalidades indicadas en el título de la distribución de prorrata. Artículo 991. El precio de la venta de los inmuebles será distribuido observando el orden de los privilegios e hipotecas. Artículo 992. El acreedor, o cualquiera parte interesada que quiera obligar al heredero beneficiario a dar fianza, le hará la intimación para tal efecto, por un acto extrajudicial notificado personalmente o en su domicilio. Artículo 993. Dentro de los 3 días de esta intimación, y un día más por cada 3 leguas de distancia, entre el domicilio del heredero y la común donde se halle el asiento del tribunal, estará obligado dicho heredero a presentar fiador en la secretaría del tribunal donde la sucesión esté abierta.
con las formalidades prescritas para la recepción de fiador. Artículo 994. Cuando se suscitaren las dificultades relativas a la admisión del fiador, los acreedores promoventes serán representados por el abogado más antiguo. Artículo 995. Para la rendición de cuentas sobre beneficio de inventario, se observarán las formalidades prescritas en el título de la rendición de cuentas. Artículo 996. Las acciones que tenga que intentar el heredero beneficiario contra la sucesión serán propuestas contra los otros herederos, si no los hubiere o que tales acciones sean intentadas por todos. Lo serán contra un curador para el beneficio de inventario, nombrado con las mismas formalidades que el curador para una sucesión vacante. Título 9. De la renuncia a la comunidad o a sucesiones y de la venta de inmuebles dotales. Artículo 997. La renuncia a una comunidad o a una sucesión se hará en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia del distrito en el cual la disolución de la comunidad o la apertura de la sucesión haya tenido lugar, inscribiéndose sobre el registro prescrito por el artículo 784 del Código Civil, y de conformidad con el artículo 1457 del mismo Código, sin necesidad de otra formalidad. Cuando deba procederse a la venta de inmuebles dotales, en los casos previstos por el artículo 1558 del Código Civil, la venta será, mediante escrito, previamente autorizada por sentencia dada en audiencia pública. Serán además aplicables a estos casos los artículos 954, 955 y siguientes del título de la venta de bienes inmuebles pertenecientes a menores. Título 10. Día o curador de una sucesión vacante. Artículo 998. Cuando después de la expiración de los plazos señalados para hacer inventario y para deliberar, no se presentare persona alguna reclamando una sucesión en la que no haya heredero conocido, o que los que haya hubieren renunciado a ella, tal sucesión se reputará vacante y se le proveerá de un curador. De conformidad al artículo 812 del Código Civil. Artículo 999. En los casos de concurrencia entre dos o más curadores, el que fue nombrado primero, tendrá la preferencia, sin necesidad de darse sentencia. Artículo 1000. El curador estará obligado, ante todo, a hacer constar el estado de la sucesión por un inventario, si no ha sido hecho, y a hacer vender los muebles, observando las formalidades prescritas en los títulos del inventario y de la venta del mobiliario. Artículo 1001. No podrá procederse a la venta de los inmuebles y rentas sino observándose las formalidades prescritas en el título del beneficio de inventario. Artículo 1002. Las formalidades exigidas al heredero beneficiario sobre la manera de administrar y rendir cuentas de su administración se aplicarán del mismo modo al curador de la sucesión vacante. Libro tercero. Título único. Del arbitraje. Los artículos del 1003 al 1028, derogados por la Ley número 489 sobre arbitraje comercial, del 11 de diciembre de 2008. GO 10.502 del 30 de diciembre de 2008. Disposiciones generales. Artículo 1029. Ninguna de las nulidades, multas y caducidades pronunciadas en el presente código será conminatoria. Artículo 1030. Ningún acto de alguacil o de procedimiento se podrá declarar nulo si la nulidad no está formalmente pronunciada por la ley. En los casos en que la ley no hubiere pronunciado la nulidad, se podrá condenar al curial, sea por omisión o contravención, a una multa que no bajará de 1 peso ni excederá de 20. Artículo 1031. Los procedimientos o los actos nulos o frustratorios, y los actos que den lugar a una condenación de multa, quedarán a cargo de los curiales que los hubieren hecho, los cuales, según las circunstancias, serán además responsables de los daños y perjuicios de la parte y estarán sujetos a una suspensión de sus funciones. Artículo 1032. Los ayuntamientos y los establecimientos públicos están obligados, para intentar una demanda en justicia, a conformarse a las leyes administrativas. Artículo 1033. Modificado por la Ley 296 del 30 de mayo de 1940.
El día de la notificación y el del vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos, las citaciones, intimaciones y otros actos hechos a persona o domicilio. Este término se aumentará de un día por cada 30 kilómetros de distancia, y la misma regla se seguirá en todos los casos previstos en materia civil o comercial, cuando en virtud de leyes, decretos o reglamentos haya lugar a aumentar un término en razón de las distancias. Las fracciones mayores de 15 kilómetros aumentarán el término de un día y las menores no se contarán para el aumento, salvo el caso en que la única distancia existente, aunque menor de 15 kilómetros, sea mayor de 8, en el cual dicha distancia aumentará el plazo de un día completo. Si fuere feriado el último día de plazo, este será prorrogado hasta el siguiente. Artículo 1034. Las notificaciones para hallarse presente a los informes periciales, lo mismo que los emplazamientos hechos en virtud de sentencia de acumulación, indicarán solamente el lugar, el día y la hora de la primera actuación o de la primera audiencia, y no habrá necesidad de reiterarlas. Aun cuando la actuación o la audiencia continuaren en otro día. Artículo 1035. Cada vez que se trate de tomar un juramento, recibir una fianza, proceder a un informativo testimonial, a un interrogatorio sobre hechos y artículos, nombrar peritos, y generalmente hacer cualquier operación en virtud de una sentencia, y que las partes o los lugares contenciosos se encuentren muy apartados. Los jueces podrán dar comisión para el caso a un tribunal vecino, a un juez y hasta un juez de paz, según lo exija la naturaleza del asunto. Del mismo modo, y por las mismas causas, podrán autorizarse mutuamente los tribunales a nombrar, ya a uno de sus miembros, ya a un juez de paz de su jurisdicción, para proceder a las operaciones ordenadas. Artículo 1036. Los tribunales, según la gravedad de las circunstancias, podrán, en las causas que cursen ante ellos, pronunciar aun de oficio, por mandamiento expreso, la supresión de escritos, declararlos calumniosos y ordenar la impresión y publicación de sus sentencias por medio de la prensa. Artículo 1037, derogado y sustituido por el artículo 121 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, cuyo texto es el siguiente. Artículo 121. Ninguna ejecución puede ser hecha antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde ni tampoco los días feriados o declarados no laborables a menos que sea en virtud de permiso del juez en caso de necesidad. Artículo 1038. Los abogados que hayan defendido a las partes en las causas sobre las que hubieren recaído sentencias definitivas estarán obligados a continuar en la ejecución de estas sentencias, sin necesidad de nuevos poderes, con tal que la ejecución tenga lugar dentro del año de haberse pronunciado aquellas. Artículo 1039. Todas las notificaciones hechas a personas públicas, con calidad para recibirlas, deberán ser visadas por éstas en el original, sin costas. Cuando haya negativa, el original será visado por el fiscal cerca del tribunal de primera instancia del mismo domicilio de los que hubieren rehusado firmar, a los cuales se les podrá condenar, oídas las conclusiones del fiscal, a una multa que no podrá ser menos de 2 pesos. Artículo 1040. Todos los actos que competan a un juez se harán en el local donde funcione el tribunal. El juez estará siempre asistido del secretario, que guardará las minutas y librará las copias. En caso de urgencia, el juez podrá resolver desde su residencia las instancias que le fueren presentadas. Todo salva la ejecución de las disposiciones contenidas en el título del referimiento. Hemos llegado al final de la presente lectura del Código de Procedimiento Civil Dominicano. Muchas gracias por tu visita. Por favor suscríbete a nuestro canal, Balanza Legal, comenta, comparte y dale like.